Efectivamente, hoy contamos con la presencia del licenciado Barnay González, director de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, quien nos va a hacer uso de la palabra. Muy buenas noches con todos y con todas, en principio. Y la invitación que recibí fue sobre todo para hablar un poco de las perspectivas y los desafíos del movimiento afroperuano, ¿no? En el futuro. Así que estoy más en esta duda de presentarme más como un director de políticas para la población afroperuana, lo que me implicaría hablar también cosas que venimos haciendo desde el Ministerio de Cultura, o más desde esta visión de investigador o de persona que intenta observar el movimiento afroperuano en su conjunto. Yo he traído una presentación para ayudar un poco a seguir en la conversación. Esta última, por favor. Muchas gracias. La presentación está centrada en un paper que escribí hace unos 4 o 5 años a raíz de una solicitud de la LARA, en siglas en inglés, que es el Centro de Investigación de Estudios Afrolatinos, y venían tratando de observar un poco el movimiento afrodescendiente en las Américas y un poco poder observar un poco lo que venía ocurriendo en el movimiento afroperuano, y a través, digamos, de este ensayo hecho algunos años atrás, he tratado de establecer unas nuevas reflexiones sobre cómo entiendo el movimiento. Es una cuestión completamente discutible, debatible, y la idea es poder discutir ahora. Bueno, una de las primeras reflexiones con las que creo que debemos iniciar para entender un poco el tema del movimiento afroperuano, la primera, Esteban, es una discusión que creo que dentro del mismo movimiento no está agotada siquiera, ¿no? Es esta pregunta si existe un movimiento afroperuano o no lo existe. ¿Ya? Y aquí existen dos posturas. La primera es que en realidad no existe un movimiento afroperuano, habida cuenta que este no tiene una base social, ¿no? En consecuencia, para este grupo de personas, la primera toque, Esteban, por favor. Retrocede. Ahí. ¿No? Como no tiene una base social o base comunitaria, no existiría, ¿no? Y la segunda postura es que en realidad sí existe un movimiento afroperuano, y son las organizaciones de la sociedad civil aquellas que actúan como intermediarias del conjunto de demandas del pueblo afroperuano, ¿no? Y estas conforman en sí el movimiento. Yo debo confesarme contraria frente a la primera postura, porque a mi juicio es excesivamente ideologizada, y la segunda en realidad lo que pretende es, digamos, observar mejor la realidad, ¿no? Entonces, el conjunto de organizaciones que transmiten la demanda del pueblo afroperuano en realidad se convierten como en el conjunto del movimiento de las organizaciones. Algunos critican esta postura porque dicen que es probablemente muy operativa y simplista, pero a mi juicio refleja mucho mejor cuál es la realidad. Para hacer un símil, es decir, como que el movimiento de mujeres, ¿no? El movimiento feminista no es un movimiento feminista porque no cuenta con base social, sino es un conjunto de mujeres organizadas que problematizan la situación de desigualdad de las mujeres, y en consecuencia, bajo el primer concepto, no sería un movimiento social, sino más bien un conjunto de personas que tratan de transmitir ciertas ideas o ciertos problemas. Pero hoy nosotros reconocemos al movimiento feminista como un movimiento, ¿no? Y no hay duda de eso. Y tampoco hay duda sobre el movimiento de derechos humanos, que tampoco es un movimiento que tenga base social, pero que sí tiene un conjunto de organizaciones, especialmente organizaciones no gubernamentales, que digamos, conforman este movimiento, y lo que sostienen es un conjunto de demandas vinculadas a el ejercicio o el goce de los derechos humanos, ¿no? Por todos los ciudadanos. Siguiente. En consecuencia, para entender un poco
tanto, este segundo significado lo que trata es de establecer una explicación un poco más operativa, ¿no? Para entender de lo que hablamos cuando hablamos del movimiento. Entonces, la primera idea para poder entender el movimiento afroperuano o del movimiento, en realidad creo que hay tres elementos. El primero es que debemos reconocer que un movimiento, sea de base social o no, surge por sobre todo bajo la idea de una situación conflictiva, ¿no? Que es una situación de desventaja, que causa un problema para la satisfacción de las necesidades o los intereses de un colectivo, ¿no? Entonces tenemos un primer punto o primer elemento que es una situación conflictiva que genera sobre un colectivo digamos esta sensación de insatisfacción para el cumplimiento de necesidades, demandas o intereses. Otro segundo elemento es que justamente esta situación conflictiva frente a este grupo de individuos genera una colectividad, ¿no? Como segundo elemento, la siguiente. Esta colectividad se convierte luego en una entidad, ¿no? En una entidad colectiva que requiere a su vez, digamos, de la existencia de un discurso que pueda amalgamar, digamos, a esta identidad que tiene, que sufre, digamos, este problema o situación conflictiva, y este discurso lo que hace es unir al colectivo, ya sea de forma permanente en el tiempo o une al colectivo hasta cuando se resuelva la situación en conflicto, ¿no? Estos tres elementos que pueden ser observados como elementos digamos una tesis reduccionista, pero yo diría que es una tesis muy operativa para entender la existencia o no de un movimiento, y insisto, soy yo la persona que sostiene que sí existe un movimiento sobre la base de esta definición más operativa y estos tres elementos. En consecuencia, por lo más adelante, siguiente, por favor. En consecuencia, entonces en el movimiento afroperuano existe sí una situación conflictiva que está definida por la situación de marginalidad, pobreza, exclusión, sobre un colectivo que es el colectivo afroperuano, y que este colectivo, digamos, que no solamente es la base del pueblo afroperuano, sino que son sus organizaciones las que se han organizado a fin de canalizar, digamos, las demandas a través de un discurso que se encuentra hoy en construcción, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, lo primero que habría que definir es que sí existe un movimiento afroperuano, insisto, a mi juicio, que está vinculado a la existencia de una situación conflictiva donde los afroperuanos sentimos que hay un obstáculo para nuestro desarrollo o la satisfacción de nuestras necesidades o intereses, ¿no? Que esto ha formado una colectividad en su conjunto, y que esta colectividad se expresa mucho mejor a través de sus organizaciones de la sociedad civil, que son aquellas que exteriorizan, digamos, las necesidades del pueblo afroperuano. Y por último existe un discurso que es un discurso que se encuentra, a mi juicio, aún en construcción y que necesita una consolidación a fin de darle mayor potencia y vitalidad al movimiento. Siguiente. ¿Cómo observo el movimiento afroperuano? Yo diría como utilizaré dos figuras. La primera es la figura de la dermis, para hablar sobre como la piel, la parte superficial, y luego entraré en una parte que la denominaré como la epidermis, ¿no? Es decir, para aquello que no se ve y que está por dentro. Entonces lo que nosotros vamos a ver en la dermis, digamos, o que es aquello que pueden observar desde organizaciones no gubernamentales, el propio Estado u otros movimientos sociales, reconocen la existencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que son aquellas que transmiten las demandas del pueblo afroperuano, por un lado. Entonces las organizaciones existen y estas canalizan demandas, ¿no? Si podemos hacer un símil, es prácticamente como los partidos políticos, ¿no?
Los partidos políticos existen y son aquellos que en teoría canalizan las demandas del pueblo y a través de los procesos de toma de decisiones políticas tratan de resolver esos procesos, ¿no? Es decir, las organizaciones de la sociedad civil afroperuana son aquellas que transmiten esa demanda y son reconocidas por sus pares. Luego existe un conjunto de demandas que han sido establecidas por las diferentes organizaciones. Y cuando hablamos del movimiento afroperuano estamos hablando de lo que conocemos hoy como un movimiento de aproximadamente 40 años, un poco más de 40 años de un sistema de organización, ¿no? Es decir, de esta posibilidad de juntarnos, reunirnos a través de diferentes tipos de organizaciones a fin de canalizar demandas, ¿no? Y luego también es importante reconocer que en los últimos, creo yo, como 15 años, han existido un conjunto de esfuerzos a través de las organizaciones de sociedad civil para el desarrollo de un conjunto de documentos, ¿no? Escritos a través de congresos, foros internacionales, foros, congresos, foros, o como parte de un conjunto de ¿cómo poder denominarlo? Digamos, como un conjunto de ideas expuestas frente a un conjunto o frente a lo que se llamaría la corriente internacional de la diáspora africana y su problemática en la región, ¿no? Estos documentos entonces dan cuenta de la existencia de un movimiento afroperuano que demanda, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos vemos sobre la parte superficial. Pero en el interior, sí, la epidermis, existiría un conjunto de problemas que, a mi juicio, digamos, hacen que el movimiento afroperuano hoy sea lo que es, ¿no? Decía un viejo profesor mío en la universidad que las organizaciones son aquellas que sus integrantes quieren que sean, ¿no? Hablábamos en ese momento hablamos sobre un conjunto de organizaciones internacionales y cómo éstas tomaban un conjunto de decisiones en materia de política internacional que parecían tener un doble estándar, pero es porque las organizaciones al final terminan siendo lo que sus miembros quieren que sean. En ese sentido, lo que vamos a poder encontrar en el movimiento afroperuano, desafortunadamente, es la existencia de un conjunto de fracturas y desconfianzas, ¿no? Como cualquier grupo humano, el conflicto es parte, ¿no?, de la dinámica humana. El único tema en el conflicto que uno tiene que entender con claridad es que los conflictos podemos verlos de dos formas, una forma negativa y otra forma positiva. El conflicto puede ser, por supuesto, puede significar, mejor dicho, una ruptura completa del establecimiento del orden, como también puede verse de una forma mucho más positiva y puede ser entendido en realidad como una oportunidad para el cambio, ¿no? De hecho, un grupo de historiadores que entienden, digamos, la historia como una historia lineal, como un conjunto de rupturas, piensan que efectivamente los conflictos son una ruptura o una descontinuidad en la continuidad de la historia, son precisamente estos momentos de saltos o aprendizajes, ¿no? A mi juicio, yo creo que todavía en el movimiento afroperuano no estamos viendo la historia para nosotros de una forma lineal, que estas discontinuidades en la continuidad de la historia forman saltos de procesos para el aprendizaje, sino más bien estamos todavía en una especie de espiral, ¿no?, donde un conjunto de acciones se empiezan a repetir unas con otras. Eso ha generado, por supuesto, este conjunto de fracturas y desconfianzas. Esto, a su vez, también ha traído un problema vinculado a esta explosión de organizaciones de la sociedad civil afroperuana. Porque, digamos, el 2000 en adelante, luego de la preconferencia de Durban, es decir, que hablamos de la conferencia de Santiago de Chile, que es un hito importante en América Latina, porque, como diría Romero, es el lugar en el cual entramos negros y salimos afrodescendientes.
A partir de este momento y la tercera conferencia mundial contra la discriminación, el racismo, la intolerancia, la xenofobia y todas formas de intolerancia, marca un hito importante para la explosión, y utilizando las palabras de John Thomas III, existe una plétora de organizaciones de sociedad civil, no solamente en el Perú, sino también en toda la región, ¿no? Cuando se estudian cuántas organizaciones de sociedad civil existían en América Latina hasta antes de la tercera conferencia mundial de Durban, y luego de ella lo que se ve es una explosión en las organizaciones de sociedad civil. Eso en el Perú, creo que no ha jugado mucho a su favor. Claro, uno podría decir, en el Perú existen aproximadamente alrededor de 40 organizaciones, más o menos reconocidas por sus pares, frente a un país como Colombia que tiene alrededor de 3.000 organizaciones, ¿no? Y uno diría, bueno, entonces no estamos tan mal. Cada país tiene contextos diferentes, y a mi juicio en el Perú esto no ha sido tan favorable. Y no ha sido tan favorable porque no ha permitido generar procesos de institucionalidad y de organicidad, ¿no? Es decir, lo que tenemos hoy en la mayoría de las organizaciones afroperuanas es un conjunto de organizaciones que en la mayoría de los casos están conformadas por no más de 3 personas, 3 personas que no es que carezcan de voluntad, ¿no? Porque en realidad forman estas organizaciones con un fin específico. Aquí lo que hay que estar de acuerdo es que aquí hay un principio de buena fe al momento de la formación de estas organizaciones, pero la fractura lo que ha ocasionado es que exista debilidad institucional, porque estas, al ser organizaciones tan pequeñas, no han tenido la oportunidad para tener una capacidad de agencia. Ahí juegan un montón de factores tanto internos como externos. Ya un estudio de José Cheche Campos, hace como unos 5 o 6 años, de hecho recuerdo que él lo presentó en el Congreso Juan Baní para poder ver cómo las organizaciones de sociedad civil se iban dividiendo, y a partir de algunas organizaciones madres, ACEPUNEP, INAPE, luego el Movimiento Francisco Congo, y luego cómo hay diferentes fracturas o organizaciones que se desprenden esencialmente de fracturas. Yo hice una actualización de ese mapa de Cheche luego de unos 3 o 4 años, y lo que vemos es que esta fractura, digamos, ha generado, insisto, procesos de debilidad institucional, ¿no? Porque estos quiebres y fracturas en realidad no han sido quiebres planificados o pensados, sino más bien por procesos de desconfianza, ¿no? Y eso no ha permitido, como digo, tener capacidad de agencia, y aquellos grupos o aquellas organizaciones que han tenido la posibilidad de ser más sólidas y que, digamos, hoy son 3 o 4, yo diría que no más de 5 organizaciones afroperuanas que tienen nivel de solidez, y ese nivel de solidez además significa la posibilidad de captar recursos tanto nacionales como internacionales para la elaboración de proyectos. Esas organizaciones son aquellas que han captado un conjunto de conocimientos y han desarrollado un conjunto de habilidades y que generan un problema que creo que es fundamental en el movimiento, que es la simetría en el conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos 4 o 5 organizaciones fortalecidas con capacidad para gestionar, para poder gestionar proyectos, con capacidad para tener diálogo con organizaciones de cooperación internacional y con el Estado, pero un grupo más grande que no ha tenido esta capacidad de poder desarrollar sus propias capacidades y poder empujar. Esto tiene también una correlación, yo diría hasta un tanto perversa, con la cooperación internacional,
que al ver la situación de debilidad institucional, ha preferido en algunos casos no contribuir en el fortalecimiento de capacidades de estas organizaciones mucho más pequeñas, tanto a nivel Lima como a nivel regional, ¿no? Lo que digamos, dificulta en muchos de los casos procesos más articulados para lo que vendría a ser para lo que vendría a ser el nivel, digamos, de posicionamiento o de agendación de las demandas de la sociedad civil en el Estado o en la agenda pública. Dicho esto, digamos que es como la parte como más negativa, digamos, del proceso. Hay algunas cosas que hay que reconocer, porque no todo en el movimiento o todo lo que ha generado el movimiento, al menos en los últimos 15 o 20 años, es negativo. Y aquí hay que reconocer algunos hechos. Lo primero, creo que hay que reconocer que el Estado, a partir del 2001, y el primer hito del reconocimiento de la nueva identidad de lo que hasta el año 2000 eran los negros del Perú, pero después del año 2000 y validado en el 2001 éramos ya los afroperuanos. El movimiento afroperuano tuvo la capacidad para poder, digamos, insertar este nuevo significado de nuestra identidad étnico-cultural en el Estado. Entonces, a partir del 2001, lo que uno ve, y que es como el primer hito, a través de la conformación, primero de la Mesa de Trabajo de Mujeres en el PROMUDE, Mesa de Trabajo de Mujeres Afroperuanas en el PROMUDE, y luego lo que sería la CONAPA Lindepa, con la denominación de afroperuano, ¿no? Y que creo que es como uno de estos primeros logros del movimiento en su conjunto, porque ya nosotros para el 2000 habíamos cambiado ya esta identidad, ¿no? Creo que una nota a pie de página, porque si bien es en el 2000 en adelante en el que este nuevo significado de lo afrodescendiente tiene un nuevo sentido, la revisión de un documento que envió Cheche Campos hace algunas semanas a través del correo de Unidad, en razón de darle un homenaje a Ernest Palma, daba cuenta que el INAPE, que era el Instituto de Investigación, era el Instituto de Investigaciones Afroperuano, ¿no? Que probablemente sea en el Perú uno de los primeros registros sobre la utilización del prefijo afro y peruano, ¿no? Para tener esta idea de identidad colectiva diferente. Sin embargo, por supuesto, esto no era, digamos, para los 80s, cuando fue concebido el INAPE, lo afroperuano en realidad no tenía el mismo significado que tiene ahora, ¿no? Que es un consenso mucho más internacional. Y que esto tiene tres elementos, ¿no? La afrodescendencia en realidad tiene tres elementos centrales. La primera, el reconocimiento de la existencia del proceso de esclavización, que es producto de la industria colonial, que extrajo de forma forzada a hombres y mujeres del continente africano hacia las Américas para trabajar en situación de esclavitud, ¿no? Y fueron esclavizados. Lo segundo, que este proceso de trata esclavista transatlántica trajo consigo un proceso de discriminación, exclusión y marginalidad e invisibilización, no solamente de los esclavos, sino también de sus descendientes. Y, por supuesto, esos efectos de los procesos de esclavización los sufrimos hasta ahora. Y por último, el tercer elemento de la afrodescendencia está vinculado a la existencia de un conjunto de valores culturales comunes de los afrodescendientes, es decir, de la diáspora afrodescendiente en la región, esencialmente en las Américas, porque es donde más o menos surge esta nueva identidad, esta nueva forma de reconocer la identidad étnico-cultural afrodescendiente. Dicho eso, digamos, yo quisiera pasar a lo que creo que son algunos de los desafíos que presenta el movimiento afroperuano y cómo estos desafíos deben ser encarados a futuro.
¿no? Luego podemos ver las cosas que el Estado hoy está haciendo, bien o mal, podemos discutir sobre eso, pero en términos del tiempo, del movimiento afroperuano, a mí me gustaría plantear 11 desafíos que creo que son aquellos que las organizaciones de sociedad civil deben encarar para robustecer el movimiento y tener mayor capacidad para el diálogo político, no solamente con las organizaciones políticas, sino también con el Estado, con las organizaciones de cooperación internacional y también con otras organizaciones de sociedad civil que tienen demandas similares a las demandas del pueblo afroperuano. El primer desafío es, por supuesto, promover bajo todos los medios posibles el establecimiento de medidas de confianza mutua que ayuden a los miembros del movimiento afroperuano a establecer un diálogo sincero y horizontal, ¿no? Digamos, ya por los procesos de ruptura y desconfianza han generado mucha desconfianza al interior del movimiento, ¿no? Pero hay que deponer, digamos, viejas rencillas a fin de establecer una agenda clara y esencialmente iniciar procesos de diálogo francos y sinceros, ¿no? Esto supone, por supuesto, el establecimiento de alianzas, el establecimiento de pactos. Como esto es política, en algunos pactos estos serán más que programáticos funcionales, pero dependerán, digamos, de la coyuntura, ¿no? Pero lo principal es que la visión de estos diálogos deben ser diálogos para el establecimiento, por supuesto, de la confianza mutua, que tienen que estar vistos en el tiempo, digamos, ¿no? Duraderos en el tiempo. Lo segundo, y creo que también importante, es establecer un proceso de reconocimiento y valoración del trabajo de las diferentes organizaciones, pero no solamente de las organizaciones, sino también el reconocimiento de personas que han contribuido de forma singular no solamente en el establecimiento de normas, sino también en el establecimiento de hitos importantes. Voy a mencionar algo, no porque esta persona esté presente aquí, sino que también digamos, es parte de lo que yo he pensado y de la organización de la que soy parte, digamos, estableció un reconocimiento a esta persona por su contribución, y con ello menciono a la ex congresista Marta Moyano, que durante su proceso en el Congreso de la República tuvo iniciativas que condujeron a la visibilización de la población afroperuana. El Día de la Cultura Afroperuana, la congresista Moyano fue una de las promotoras, son cosas que uno debe reconocer al margen de cualquier tipo de discrepancia, ¿no? Política o no. Necesitamos reconocer esos procesos. Necesitamos reconocer también que, por ejemplo, la existencia de un museo como esto es también parte de su gestión, y otros temas vinculados a la permanencia de la mesa de trabajo afroperuana en el Congreso de la República, que es una organización, es un híbrido que no tiene otro similar en el Congreso de la República, ¿no? Insisto, no lo digo porque la ex congresista Moyano se encuentre aquí, sino que la organización matriz de la cual soy parte, que es Macuco para el Desarrollo, estableció un reconocimiento en su momento porque consideramos que era un aporte a la comunidad afroperuana. Entonces, lo que digo, no quiero que sea interpretado como una franela, sino más bien como estos procesos que deben ser procesos francos y sinceros en el reconocimiento de las labores que desarrollan un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pero también personalidades que contribuyen a los procesos de visibilización del movimiento afroperuano. Con ello también podría yo decir muchas cosas que vienen haciendo organizaciones como CEDET, que creo que tienen un esfuerzo editorial importante, organizaciones creo que como CEDEMUNER, que ha podido articular esencialmente un movimiento de mujeres, la formación de una plataforma, y así otro conjunto de organizaciones, no solamente en Lima, en regiones. Puedo pensar también
en lo que viene siendo el Museo Afroperuano de Saña, el trabajo de rescate de la identidad afroperuana en la localidad de Saña, su trabajo, por ejemplo, para rescatar instrumentos como el checo, y así un sinfín de organizaciones que vienen desarrollando un conjunto de acciones que son importantes, que probablemente en muchos de los casos no resuenan en Lima, pero sí en sus propias regiones. Entonces, este proceso de reconocimiento de nuestros pares es completamente importante. El tercer punto, que también es fundamental y es un desafío para poder encarar los desafíos post-2015, para hablar de los objetivos del milenio, tiene que ver también con los desprendimientos de los intereses individuales y la apropiación de los intereses colectivos, ¿no? Bajo una lógica de bien común. Esto en el Perú es una cosa compleja, ¿ya? Porque los procesos de representación, Sí, lo demás, sí. Es que esta dualidad de ser una agente estatal, pero también de ser también parte de la sociedad civil, pero también tratar de poder ser digamos, alguien que pueda observar desde afuera, hace un poco complejo. Y decía un profesor mío, disculpen que me vaya por la tangente, pero decía que la imparcialidad casi no existe, ¿no? Siempre uno tiene algún interés para decir o dejar de decir algo. Pero lo que diría es que efectivamente existe esta necesidad de tener una visión hacia el bien común, ¿no? En otros casos diríamos que hay que entender que nosotros no estamos luchando por una tajada de torta, sino por una torta que es completa, ¿no? Y en ese sentido todos disfrutaremos de la torta en el sentido en el cual tengamos una visión de bien común, ¿no? Mientras eso no exista, la posibilidad de acción colectiva y rápida del movimiento será muy compleja, ¿ya? Y digo muy compleja porque en el Perú esta cosa es un problema nacional, ¿no? Voy a poner eso como un ejemplo, ¿ya? Porque de acción colectiva. El tráfico en el Perú, y esencialmente en Lima, es un caos normalmente porque la gente no respeta las normas del tráfico. Y porque los cruces se convierten en un pandemonio, porque el peruano, el más vivo, en realidad lo que quiere es ganar, aunque sea avanzar 5 centímetros y destruir el resto del tráfico, ¿no? En otras sociedades donde existe esta lógica de acción colectiva, me contaba un amigo, por ejemplo en el caso de España, que cuando hay mucho tráfico, hay esta acción en los cruces del uno por uno, ¿no? Eso se llama acción colectiva. Llegas al cruce, dos autos llegan al cruce, el atolladero en el choque, pasa uno, pasa el otro, pasa uno al otro sentido y pasa el otro al otro sentido. Eso se llama acción colectiva. Eso, digamos, se logra cuando hay una identidad colectiva fuerte. Digamos, eso en el Perú no existe, desafortunadamente. Por eso muchas veces el tráfico es el caos que lo que es. Y si la sociedad mayor es así, en consecuencia, los afroperuanos, que si bien es cierto, tenemos un conjunto de valores culturales particulares que nos hacen ser singulares, tampoco escapamos del caos del resto de la sociedad, ¿no? Por eso digo que es muy importante tener esta idea del bien común, y me van avisando si es que estoy todavía bien en el tiempo. El otro desafío está relacionado a establecer mecanismos eficaces que permitan desarrollar un diálogo horizontal y participativo en el que se puedan recoger todas las demandas del pueblo afroperuano, ¿no? Y en esto hay una necesidad de incluir de voces que no siempre son oídas, ¿no? Voces de mujeres, que yo creo que en los últimos años las voces de mujeres vienen siendo en el movimiento cada vez más fuertes. Las voces de los jóvenes, de los adultos mayores, las voces de las zonas fuera de Lima y también algunas voces en Lima, ¿no? Y también recordar, porque por ejemplo muchas de las personas que vivimos en Lima tenemos esta tara del centralismo limeño y pensamos que desde Lima tenemos la visión completa del Perú, y eso no es cierto. Y en consecuencia necesitamos siempre incluir este diferente conjunto de voces. Luego al final haré una mención, creo que es importante, sobre lo que las mujeres en los últimos 5 años han venido
desarrollando y para hacer incluir su voz, pero que creo que las organizaciones y los líderes masculinos no han prestado el interés suficiente a lo que las mujeres han venido construyendo en sus últimos diálogos, pero eso es parte de otra discusión. El quinto desafío es construir sobre lo construido, ¿no? Es decir, es iniciar procesos de diálogo sobre la base de consensos anteriormente realizados y, como ya dije, se pueden constatar en documentos que ya han sido elaborados con anterioridad como producto de un conjunto de congresos, foros nacionales, o sobre aquellos que son parte de una dinámica continental, ¿no? Y que creo que es esta dinámica continental que ayuda sobre todo a los procesos del movimiento afroperuano, ¿no? Una discusión que yo ya tuve a través de un conjunto de epístolas vinculado a cómo el movimiento afroperuano además también funciona bajo estos movimientos de contracción y distensión, pueden dar cuenta de ello. Probablemente luego pueda hablar también sobre esto. Un sexto desafío está vinculado al reto pedagógico. ¿A qué le llamo este reto pedagógico? Está en realidad muy vinculado a este tema que había hablado hace algunos momentos sobre la asimetría del conocimiento. La poca institucionalidad del movimiento afroperuano, la debilidad organizacional ha hecho que solamente un conjunto de organizaciones desarrollen sus capacidades y algunas personas individuales, bajo el proceso de su investigación y conocimiento o autorreflexión, tengan mayor conocimiento. Pero hay una necesidad de compartir el conocimiento, ¿no? Dice la vieja frase que el conocimiento es el único recurso que cuando se comparte no se agota, sino más bien se multiplica, ¿no? Y entonces hay un reto que las diferentes organizaciones de la sociedad civil y también las personas o personalidades que han desarrollado investigaciones sobre lo afroperuano deben compartir, ¿no? Y esto, por supuesto, debe ayudar a la construcción de un discurso, ¿no? Que debe ser presentado con gran calidad, con sencillez y con argumentos y racionalidad, ¿no? en el proceso de exposiciones. Porque, digamos, también aquellos que venimos también muchas veces de parte de la academia tenemos este mal vicio de querer complicar todo a través de un conjunto de conceptos que al final nadie termina entendiendo, pero ese no debe ser el fin último en estos retos y desafíos en el movimiento afroperuano. Hay también, por supuesto, una necesidad de iniciar procesos continuos de cooperación y de gestión del conocimiento al interior del movimiento, con el fin de superar, por supuesto, estas asimetrías que ya he mencionado, ¿no? El octavo está vinculado a la mejora de la articulación temática de las organizaciones y contribuir a la generación de redes que puedan agrupar a mujeres organizadas, a los jóvenes y a otros grupos, ¿no? Entendiendo estos como espacios cooperativos de articulación. Aquí lo que quiero tratar de explicar es que frente a un escenario de debilidad institucional, lo que se requiere hoy en las organizaciones es agruparse en ejes temáticos a fin de colaborar entre ellas y establecer procesos, por un lado, no solamente de cooperación entre ellas, vinculadas al establecimiento de conocimientos, sino también procesos que ayuden a canalizar las demandas de mejor manera, ¿no? Creo que las mujeres han avanzado mucho en los últimos años. Hay dos ejemplos que creo que son claros, tanto la plataforma como el foro, creo que es el nombre, ahora no lo recuerdo, pero que creo que son dos documentos vitales donde las mujeres afroperuanas han establecido estos procesos de cooperación y han logrado los niveles de entendimiento y han sacado plataformas que creo que en su conjunto no han sido muy valoradas ni apreciadas en su real dimensión por el conjunto de organizaciones afroperuanas, ¿no? Pero que esto está vinculado a este punto número 8. El punto número 9 es mejorar las habilidades negociadoras del movimiento tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Es decir,
hay necesidad de mejorar las capacidades para la negociación política, para los diálogos con el Estado y también las capacidades de la negociación política para las conversaciones con las organizaciones políticas, que son al final quienes en teoría canalizan nuestras demandas en los procesos de toma de decisión política que se convierten al final en políticas públicas. Entonces hay una necesidad de mejorar estos procesos, estas habilidades, ¿no? Mejorar, por supuesto, también las habilidades vinculadas a la gestión institucional que puedan ayudar a las organizaciones o a las instituciones a captar recursos que ayuden a sostenerlas o darle sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Sin procesos que ayuden a mejorar las capacidades de las organizaciones. Y esto va a requerir necesariamente un apoyo tanto del Estado como de la cooperación internacional. Las posibilidades de aumento o crecimiento del movimiento y mejora de la calidad de los argumentos de sus demandas serán muy débiles, ¿no? O sea, si nosotros observamos cómo movimientos como el movimiento feminista o como el movimiento de derechos humanos o comparar con el movimiento indígena no es una buena comparación, pero además, o el movimiento de las personas que tienen una identidad de género diferente y por supuesto también una orientación sexual distinta, cómo en los últimos años han podido fortalecer su discurso, está por supuesto mucho más vinculado a cómo han fortalecido sus capacidades institucionales, ¿no? Y estoy seguro que el movimiento, por ejemplo, LGTBI, en los 80s no sonaba como si sonaba la demanda del movimiento afroperuano o como sonaba en los 90s, sino más bien es una demanda que tiene mucho mayor cabida en los 2000, pero que la fortaleza institucional ha hecho que se coloque en el debate público de mejor manera. Pues esta es una necesidad sentida en las organizaciones de la sociedad civil en la mejora de su gestión institucional. Y por último, está vinculado a establecer las metas de largo plazo, ¿no? Es decir, tener horizontes, no sé si yo ya no sé si es que al 2021, que es nuestros 200 años de independencia, sea el plazo que debemos generarnos. Probablemente debemos ver hacia 2030 o hacia 2050 y establecer, digamos, a través de herramientas prospectivas cómo ver el movimiento afroperuano o cómo visibilizarlo mejor desde el Estado, pero lo que sí creo es que hay una necesidad de establecer metas grandes, pero metas grandes teniendo horizontes temporales claros. Y yo aumentaría una más que no está dentro de la exposición, pero que está vinculado con la necesidad de tener recambios generacionales, pero recambios generacionales como parte de un proceso planificado, ¿no? Es decir, no se trata de un recambio generacional por recambio, sino se trata de planificar el recambio, es decir, saber e identificar quiénes son las y los jóvenes que hoy tienen mayores capacidades para poder seguir o tomar las riendas del movimiento, ¿no? Es decir, las élites, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, saben quiénes son aquellas personas que tienen hoy mayores capacidades y aquellas que hay que formar para darle continuidad a los procesos, ¿no? Entonces, el movimiento afroperuano necesita identificar, digamos, quiénes son estas personas que tienen estas mayores capacidades para darle continuidad a los procesos, ¿no? Esto significa además no solamente tener un pequeño grupo, sino más bien ver la posibilidad de que este grupo sea lo más amplio posible, lo más amplio y lo más diverso posible, ¿no? Y creo que con ello termino, esperando que esta visión y panorama del movimiento afroperuano y lo que yo considero que es un movimiento, insisto que es completamente debatible. Hoy todavía miembros de organizaciones de sociedad civil consideran que no existe un movimiento afroperuano, y yo rebato, insisto, esta postura.
Y este conjunto, digo, de desafíos que creo que deben orientar, a mi juicio, y es completamente personal, o deben guiar, digamos, el camino del movimiento en los siguientes años a fin de robustecerlo, darle mayor calidad y brindarle mayor músculo al movimiento afroperuano que permita colocar sus demandas de mejor manera en la agenda pública, ¿no? Que no quiere decir que no estén, efectivamente sí lo están, y hay un conjunto de hechos o de hitos que han hecho eso, ¿no? Es decir, ya mencioné el Día de la Cultura Afroperuana, la Mesa de Trabajo Afroperuano en el Congreso de la República, hemos tenido participación en el CONAPA, en el INDEPA, para terminar en el Ministerio de Cultura teniendo una dirección de políticas para la población afroperuana que se convierte como en el ente rector de las políticas para la población afroperuana. Esto, o sea, la dirección no es algo que a alguien le cayó como un maná del cielo, sino que es parte del proceso de las organizaciones de sociedad civil que han transmitido sus demandas. Para muchos las demandas, yo vengo hablando de un proceso de habilidades durante casi toda la exposición, pero lo que digo es también hay hitos que son parte importante, ¿no? Y que las organizaciones han presionado en la medida de sus capacidades para tener, ¿no? Estamos en un tema vinculado a la institucionalidad pública afroperuana que tiene aproximadamente 14 años desde que el Estado reconoce, digamos, la presencia de los afroperuanos frente, por ejemplo, una institucionalidad pública indígena que tiene más de 70 años, ¿no? Que empieza en la década de los 30 en el Perú, ¿no? Con una pequeña oficina en lo que era el Ministerio de Trabajo en ese entonces, ¿no? Entonces sí hemos avanzado de forma significativa, creo yo, en los últimos 14 años, pero hay mucho más por hacer, ¿no? Entonces este tipo de reflexiones creo que tienen que ayudarnos a ver de mayor o mejor manera cuáles son los caminos a las rutas que debemos tomar y qué decisiones como movimiento, como parte del pueblo afroperuano, debemos tomar de forma consciente a fin de mejorar la calidad de nuestra participación en el escenario público y por supuesto también en el escenario político. Muchas gracias. Muchas gracias, Obama. Y ahora sí, yo creo que después de dos exposiciones